Bienvenidos intercesores a este episodio número 5 de nuestro curso de intercesión. Hoy en este video quiero ver y quiero compartir con ustedes la importancia de orar con la palabra de Dios. ¿Qué es la intercesión? La intercesión se trata de tener comunión con Dios, ser atraídos a su mente, a su corazón y a sus propósitos. Y después, solo hasta después, desde ese lugar de unión con Dios, desatar la palabra de Dios hacia la gente de la tierra. Decía un gran predicador del siglo pasado, Leonard Ravenhill, que es necesario primero esconderte en el lugar secreto y solo hasta después de ahí salir y darte a conocer. Meditar en la palabra de Dios es uno de los secretos más olvidados para poder tener una intercesión efectiva y poderosa. Muchas veces nosotros como veíamos en el video pasado, que hemos separado la oración de la palabra de Dios. Pensamos que son dos cosas distintas, pero no, hemos aprendido y vuelvo a repetir que debe de ser unido y debe estar en fusión lo que es la palabra de Dios, la oración y la adoración, la música, la alabanza. Es lo que Dios está uniendo en este tiempo para tener una intercesión efectiva y poderosa. Dios ha provisto su palabra como una herramienta para que podamos estar donde Él está y en el Espíritu, y como una escolta nos llevará a aquel lugar. La palabra de Dios contiene su ADN, el mismo Espíritu de Dios. Jesús dijo que estas palabras infunden la vida de Cristo en nosotros. El secreto de la autoridad de la intercesión se encuentra en un solo lugar: permanecer en el cumplimiento de la palabra. Para nosotros tener autoridad en la intercesión se encuentra en este lugar. Te invito a que tomes tu Biblia y veamos lo que dice Juan capítulo 15, versículo 7. Dice: si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará lo que piden. Entonces aquí hay una verdad y hay una promesa. Dice: si permanecemos en Él, fieles en su palabra, en sus enseñanzas, dice, pidan lo que quieran y se les dará. Esto es como una llave. La oración es una llave, pero la oración efectiva y poderosa es la que abre las puertas. Cuando la palabra permanece en nosotros, llegamos a conocer la mente, la voluntad y los propósitos de Dios, y por lo tanto tenemos autoridad en la oración y en la intercesión. La intercesión debe de estar centrada en Dios, en su naturaleza. Déjeme por aquí dejar de compartir y decirte lo que te decía. La oración debe de estar centrada en Dios y en su naturaleza, en lugar de estar centrada solamente en el hombre o muchas veces en nuestros problemas del alma, que eso ha sido o es lo que domina muchas veces la vida de oración del creyente. Cambiar el enfoque de nuestra intercesión va a los asuntos de su corazón, va a cambiar nuestra perspectiva a una perspectiva celestial, y esto nos va a dar una sabiduría celestial. Y escucha, esto nos va a dar el privilegio de ver las soluciones celestiales que Dios está llevando a cabo en su tiempo. Es muy importante cambiar esta perspectiva o cambiar la intercesión, de pasar de nuestros asuntos a pasar a los asuntos de Dios. Nosotros estamos llamados a contender por lo que Él está contendiendo. Ese es tu llamado como intercesor, contender por lo que Él está contendiendo. Yo quiero llevarte cómo orar, por darte un ejemplo, cómo orar con la palabra de Dios. A mí, el orar, hoy vamos a ver lo que son las oraciones apostólicas. El orar las oraciones apostólicas ha transformado mi forma de orar, ha transformado mi corazón y ha transformado los tiempos de oración que tengo con Dios, porque ahora son tiempos que tienen realmente un propósito y no son tiempos que quizás muchas veces pensamos que son perdidos. Por ejemplo, vamos a ver una oración apostólica. Dice: oración por revelación de la belleza de Jesús, que caminemos en nuestro llamado y destino por el poder de Dios.
Dice en Efesios capítulo 1, versículo 17 al 19, esta es una oración apostólica. Dice que el Padre de gloria les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento para que sepan, experimenten cuál es la esperanza a que Él los ha llamado, seguridad, claridad del llamado de Dios para nuestra vida y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, nuestro destino como la herencia de Jesús y cuál la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. ¿Cómo orar con la palabra de Dios? Es muy importante. Si con esta oración, con esta palabra, podemos orar de muchas formas. Lo podemos enfocar, número uno, con la iglesia, lo puedes enfocar a tu vida, lo puedes enfocar a tu familia y puedes pasar un tiempo de deleite y objetivo en la palabra de Dios. Por ejemplo, oremos esta palabra de Efesios capítulo 1, versículo 17 al 19. Más que nada es orar, tomar tu Biblia y, por ejemplo, buscamos Efesios capítulo 1, versículo 17 al 19, y eso es orar con la palabra de Dios. Y entendemos que la palabra de Dios, porque no son nuestras palabras, es lo que ha salido de la boca de Dios, es lo que hace que sucedan las cosas, que sean golpes espirituales al reino de maldad. Cada vez que nosotros oramos la palabra de Dios, nosotros damos golpes contundentes contra el reino de las tinieblas y es trascendente nuestra oración y es un incienso que debe de subir día y noche. Por ejemplo, ¿cómo oraría yo con esta palabra? Oraría de la siguiente forma. Padre, hoy te pido, Señor, que tú hoy nos concedas un espíritu de revelación y de sabiduría a toda tu iglesia, para que se manifieste en nosotros y te podamos conocer plenamente, Señor. Te pido, Padre, que ilumines nuestra mente, que abra los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados, Señor. Que hoy tu iglesia, Padre, pueda entender cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios le da a todo su pueblo santo y cuán grande y sin límites es tu poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, poniéndolo por encima de todo poder, autoridad, dominio y señorío, y por encima de todo lo que existe, tanto en este tiempo como en el venidero. Que ese poder, Señor, tu iglesia, lo podamos entender, que ese mismo poder que resucitó a Cristo, lo podamos entender, que ese mismo poder está en mí, y Señor bendito, y podamos conocerte plenamente. Hoy pedimos ese espíritu de revelación y de sabiduría por tu iglesia. Amén. Este es un ejemplo de cómo orar la palabra de Dios. Aquí te voy a dejar un link para descargar este archivo de todas las oraciones apostólicas que hay en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, sobre todo en las cartas paulinas y en otras cartas, para que tú empieces a tomar la palabra de Dios y empieces a orarla. Y verás qué forma iba a cambiar tu perspectiva celestial y tus tiempos de oración serán de deleite, de plenitud y sobre todo tendrán una gran trascendencia. Es importante que hoy la intercesión es ser llamados, ser atraídos a su mente, a sus planes, a lo que Él está contendiendo y a su corazón. Yo te invito a que hoy compartas este video y en mi canal de YouTube cheques para descargar este archivo y también actives la campanita y te suscribas para que cada vez que tengamos un video tú puedas recibir esta notificación.